en la Ciudad de México, aquí dentro del marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, pues, esto nos lleva también a cuestionarnos, a hacernos algunos planteamientos que nos lleven a esa reflexión para que sea una construcción entre todos y todas. Siguiente, por favor. Pues bien, dentro de estos planteamientos vamos a ir reflexionando en cada uno de ellos. ¿Qué transformar el Consejo Técnico? También vamos a plantearnos qué implica esa transformación de Consejo Técnico. ¿Qué elementos enmarcan el trabajo dentro del Consejo Técnico? ¿Y cómo resignificar el papel que tenemos cada uno dentro de esto que llamamos Consejo Técnico, estas reuniones que hacemos en colectivo? Entonces vamos a ir dando pauta a cada uno de estos cuestionamientos. Buenos días, estimadas, estimados supervisores, supervisoras, directoras, directores que están participando en esta reunión de trabajo, una asamblea más, que queremos nosotros compartir con ustedes algunos puntos que nos hacen pensar en cómo desde la necesidad de transformar un espacio privilegiado del colectivo docente, que es el Consejo Técnico Escolar, como un espacio de toma de decisión, sobre todo en asuntos pedagógicos. Históricamente, y esto tenemos que hacer este análisis, históricamente pensamos hacia atrás unos más de 20 años, en donde las distintas instituciones, desde la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación, las direcciones generales, y así nos vamos a las autoridades locales, vieron el espacio del Consejo Técnico como un espacio idóneo para bajar las políticas educativas y las acciones de política educativa, principalmente las que tenían que ver con las reformas curriculares, ¿sí? Entonces, el espacio del Consejo se empezó a ver como la manera de hacer llegar información de manera rápida, oportuna, pero también quizás se sacrificó un poco lo que sería la pertinencia de esa información por el tiempo y las realidades escolares, ¿no? En este sentido, esta información, esta comunicación que se implementó de manera vertical, de arriba hacia abajo, ¿no?, fue ocupando cada vez más el espacio del Consejo Técnico de las escuelas. Conocer los nuevos planteamientos curriculares, los nuevos materiales educativos, las estrategias nacionales, los proyectos, los programas. Y bueno, este proceso, quizás la escuela lo fue enfrentando de distintas maneras. Quizás algunos se resistieron al principio de ir dejando a un lado los problemas propios de la escuela, de la organización, de la enseñanza, pero fue tan apabullante esta intromisión del Consejo Técnico que poco a poco se fue abarcando todo el tiempo que se tenía pensado para los asuntos de la escuela. Quizás algunas escuelas buscaron alternativas para decir, atender esos asuntos propios de la escuela, quizás en otras reuniones que ya no eran el Consejo Técnico Escolar, ¿sí? También esta forma de hacer llegar la información a la escuela de manera vertical, como se observa en el esquema, fue generando distintas prácticas, procesos y dinámicas en la escuela que no necesariamente favorecían el trabajo colaborativo, no favorecían la reflexión, el intercambio de experiencias o de saberes, sino que estas prácticas que se instalaron muchas veces fueron generando la apatía del colectivo docente, la dependencia a esperar cuáles eran las líneas, cuáles eran los contenidos, cuál era la forma de organizar la reunión de trabajo que le competía a la escuela.
Esas prácticas también, quizás en muchas escuelas, las enfrentaron tratando de ser responsables con el contenido que se planteaba, de tratar de adaptarlas a su realidad o de adaptarlas a sus necesidades. Pero cada vez este trabajo era más difícil. ¿Por qué? Porque los temas eran muchos, los contenidos eran muy variados. Y así la escuela llegó a generar también pues respuestas a este asunto. Y para controlar que esto sucediera en cada una de las escuelas, pues entonces se fueron también instalando mecanismos de seguimiento de los procesos que muchas escuelas manifestaban, más que seguimiento era perseguimiento, ¿no? De ver si todos estaban trabajando con el documento, si todos estaban trabajando con el material que se había enviado y en los momentos que se había alguien externo a la escuela lo había decidido. Sin duda, las escuelas responsables de trabajo vieron las mejores maneras de enfrentar, pero también se generaban procesos de una respuesta burocrática, de contestar preguntas, de generar productos que quizás ni para la escuela misma eran útiles, sino era más una respuesta de algo que se solicitaba una autoridad externa o una instancia externa a la escuela. Y esto dañó lo que es la dinámica del trabajo en la escuela y el sistema, porque también se generaron procesos de simulación, que eso también ha costado mucho a este sistema educativo para mejorar las prácticas y mejorar la organización y funcionamiento de las escuelas. Estos fueron algunos de los efectos que se generaron y que se instalaron durante más de 20 años y que ahora que volteamos la mirada hacia la escuela que queremos, la escuela que requerimos, la nueva escuela mexicana, esto ya no corresponde, ¿sí? Esto ya no es posible de sostener si pensamos que la escuela tiene que decidir por su propia, desde su propia realidad. Pues bien, vamos a continuar en estos cuestionamientos. ¿Por qué entonces, bueno, de esta transformación, qué implica? Pues implica el que todos hagamos el ejercicio de esta autonomía profesional de la que nos habla la nueva escuela mexicana y por tanto se recupere este espacio para los colectivos docentes. ¿Quiénes tendrían que tomar esas decisiones? ¿En quién se tendría que pensar en estas problemáticas? ¿Desde dónde? ¿Desde la comunidad? Bien, en eso pensamos que el colectivo debe decidir esas agendas que ya antes eran prescriptivas, decide el colectivo también qué productos o insumos va a generar de acuerdo a lo que ellos se planteen trabajar. También lleva, bueno, a romper una estructura de reuniones que se hacían, reuniones informativas, en donde primero era la autoridad, después bueno, ustedes como supervisores, supervisoras, con sus directivos y así en cascada. Entonces, requiere que este nuevo consejo técnico pues lleve a que sea desde la escuela hacia arriba esta transformación. Entonces, el colectivo docente va a recuperar ese espacio, se va a convertir en autónomo, donde ellos piensen en qué problemáticas, las más sentidas son de la escuela, trabajen en ellas y, bueno, también dentro de un diálogo horizontal donde se incorpore el director, la directora, como parte, sabemos que es parte de este colectivo, y en ese diálogo horizontal pueden haber este tipo de discusiones en las que piensen en las niñas, los niños, pero también en las familias, en la propia comunidad, en ellos como parte de esas comunidades. Y a partir de ello tomen decisiones, decisiones pensadas, informadas, para que puedan atender eso que más siente la escuela. Bien,
La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Bien, este proceso de desburocratización, ¿no? Del Consejo Técnico Escolar, pues nos debe de llevar y debe estar centrado en no solo es, pues ya, ya no vamos a solicitar productos, ya no vamos, productos va a seguir habiendo. El sentido de esos productos y de quien solicita esos productos es distinto, ¿sí? ¿En qué debe centrarse ahora, o lo que pensamos de, en qué debe centrarse el trabajo del colectivo docente en estos consejos técnicos? Por un lado, el trabajo del colectivo debe de centrarse en el intercambio de ideas, de saberes, de experiencias, a partir de las problemáticas que se enfrentan cotidianamente, a partir de las necesidades, de sus avances, de sus logros. Ese es uno de los puntos centrales que debe dar contenido al Consejo Técnico Escolar. Y el punto número dos, el elemento número dos que consideramos relevante mencionar, tiene que ver con ir consolidando lo que es la nueva escuela mexicana desde el Consejo Técnico. Y esto tiene que ver con tres puntos en los que ya el taller intensivo empezó a abordar. Uno de ellos tiene que ver con la autonomía profesional, el ejercicio de la autonomía profesional del colectivo docente. El punto número dos de este elemento tiene que ver con el programa analítico. Este programa analítico no como un documento, no lo pensemos desde un enfoque burocrático, administrativo, porque entonces lo convertimos en que tiene que ser un documento escrito que hay que entregar a alguien o hay que tener listo para cuando me lo solicite y tener entregado, ¿no?, este documento, y que sabemos que a veces muchos de estos documentos se quedan en la escuela y nadie los consulta, ¿no?, ni el propio colectivo. El programa analítico es un proceso de reflexión, de análisis propio de la escuela, ¿no?, y tiene que estar basado en lo que es conocer el contexto en donde está, conocer las necesidades de sus estudiantes, reflexionar sobre ello, analizar y definir qué es lo que necesitan aprender, qué es lo que, en qué necesitan formarse esos estudiantes. Y para eso va el otro punto que también es central, que es el codiseño. Al conocer la realidad, al conocer las necesidades de nuestros estudiantes, sus potenciales también, podemos desde ahí tener un juicio crítico para definir qué es lo que necesitan, qué selecciono de ese currículum nacional en los programas sintéticos establecidos, pero también qué necesito incorporar desde mi contexto, ¿sí? Y es ahí este proceso lo que va a hacer que los consejos técnicos escolares formen sus agendas, estas agendas a partir de estos procesos. Pues bien, en esta transformación, pues requerimos de todas y todos, ¿no? En los que estamos inmiscuidos en todo este proceso. Y hablamos entonces de que cada uno, desde nuestra figura, desde nuestra función, hagamos estas transformaciones. En este sentido, ¿cuál tendría que ser el papel del docente, de la docente o el docente? Pues en primera, como parte del colectivo, de este consejo técnico, asumir esta participación y conducción del propio consejo técnico, no que recaiga en una sola persona. Que también participe en este diálogo reflexivo, que se informe, que se forme también en conjunto con sus compañeros y compañeras, que sean ellos quienes determinen cuál va a ser el contenido y la organización de estos consejos técnicos, que definan, asuman y den ese seguimiento a los acuerdos y compromisos que se vayan construyendo dentro de este colectivo. Es una participación distinta a lo mejor de la que muchos viven, pero requerimos que sean ellos quienes tomen
el asunto en las manos. Sí, estas implicaciones de girar, ¿no? Transformar el consejo técnico, pues implica a todos funcionar, pues tiene también que cambiar su rol, ¿no? Ser protagónico de esta toma de decisión pedagógica desde el colectivo, ¿sí? Y esto implica también, pues, impulsar prácticas en donde, pues, todos participen, en donde se escuche, ¿no? En donde no el papel del experto que venía a darnos el tema ahora lo ocupa un profesor en el colectivo, ¿sí? Esto alguien que conocemos, no, es reconocer que todos los docentes del colectivo tienen saberes, experiencias que compartir y es construir en colectivo. En este sentido, el papel del director como parte del colectivo, ¿sí? A lo mejor algunos se enfrentarán con temor esta decisión de decir, ahora qué voy a hacer como director, ¿no? Ahora es lo que el colectivo decida. No, yo creo que el director es parte de ese colectivo, ¿no? Y tiene que participar al igual que los compañeros docentes. Pero también, adicional a esto, el director tiene posibilidades por la función que desempeña de crear condiciones que favorezcan el diálogo, crear condiciones que favorezcan el intercambio de experiencias, de saberes y crear las condiciones también para que se conozca lo que es las políticas, sí, pero que estén construidas, repensadas desde territorio, ¿sí? Esta es la función de los directores en el consejo. Ahora viene la función de la supervisora, el supervisor. ¿Qué papel van a jugar dentro de estos consejos técnicos? Pues bien, además de también crear estas condiciones de diálogo con los directivos, pues tienen que también, en este sentido, identificar cuáles son esas problemáticas en este diálogo con cada una de las escuelas. Entendemos que se encuentran dentro de una diversidad y por tanto no podemos seguir dando esa atención, ese acompañamiento homogéneo, sino tendrá que ser en particular de la escuela lo que ella requiere, lo que el propio colectivo docente ha definido que requiere de su acompañamiento, de su asesoría. Entonces, esta es una importante labor que ustedes tienen para poder acompañar a las escuelas desde un enfoque territorial y también comunitario. Fíjense que cambiar esto que planteábamos al principio de esta línea de verticalidad, ¿no? De que todo va bajando, ¿sí? Hacia la escuela. ¿Cómo invertimos esto? Y va a ser un proceso complicado, ¿no? De ir desmontando algunas cuestiones que se fueron instalando y pensamos que una de ellas va a ser que vamos a cambiar la lógica de las reuniones que se tenían para ir preparando el consejo técnico, que también venían de arriba hacia abajo, y ahora estamos planteando que la reunión, por ejemplo, del consejo técnico se lleve a cabo después del consejo técnico escolar. ¿Por qué? Que ahora no es preparar el consejo, ahora es escuchar a los directores en esta reunión de zona, cuáles fueron los contenidos que se abordaban en la escuela, en el consejo técnico, cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, sus avances, y a partir de ahí, de escuchar, de conocer, de analizar, empezar a pensar en cómo establezco un plan de asesoría, de acompañamiento diferenciado a las escuelas. Y también, a su vez, las reuniones de supervisores en direcciones operativas sea posterior a las reuniones de consejo de zona, ¿sí? ¿Para qué? Para que a su vez los supervisores no vayan ahora a recibir qué es lo que se tiene que hacer, sino más bien ahora es los supervisores irán a hablar y a participar en estas reuniones para ver cuáles son esas problemáticas, necesidades, avances que se tienen en las zonas escolares
y a su vez las direcciones operativas puedan implementar estrategias de apoyo, de acompañamiento a los supervisores, siendo estas reuniones más unos espacios de formación, de diálogo y de intercambio de saberes entre supervisores. Este es el cambio que se pretende generar a partir de la próxima reunión de Consejo Técnico del mes de enero. Y bien, para tener completo este proceso de transformación, pues tanto las direcciones generales como las coordinaciones sectoriales se van a sumar a este compromiso para coadyuvar en el desarrollo de los consejos técnicos como se está planteando en este momento. Entonces, tenemos una tarea donde requerimos de la participación de todas y todos, que de verdad se den estos diálogos horizontales entre compañeras, compañeros, porque todos tenemos este saber pedagógico y hay que reconocerlo dentro de esta autonomía profesional. Muchas gracias. Bien, agradecemos lo que nos ha compartido José Gutiérrez y EXA. En la siguiente diapositiva, les ponemos el QR para que puedan de ahí descargar el documento titulado El sentido de los consejos técnicos escolares en las escuelas de educación básica de la Autoridad Educativa Federal. Cabe mencionar que este documento ya está bajando por ventanilla a todos los maestros, a todos los directores, y está centrado en la explicación que José y Exa nos han compartido el día de hoy. Entonces, también en el QR, si ustedes pueden difundirlo a sus colectivos, se los vamos a agradecer para que en este momento, tanto directores, vamos a dejar un momento más el QR para que puedan acceder al documento. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.